La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se honra con la presencia de todos ustedes en la conferencia magistral El impacto de las TIC en la educación y el aprendizaje escolar, una transformación en curso. La doctora Díaz Barriga hará la presentación y le dejamos la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. En realidad, pues mi cometido en esta sesión es básicamente acompañar a un gran amigo, a una persona que considero uno de los psicólogos educativos más importantes, más influyentes en el ámbito de habla hispana, y bueno, pues moderar la conferencia. Yo me voy a permitir leerles algunos de los datos del currículum vitae del doctor César Coll. Su currículum es impresionante, como ustedes se imaginarán, entonces pues tal vez algunas de las cuestiones más significativas que quisiéramos decir de él. El doctor César Coll es doctor en psicología y catedrático de psicología evolutiva y de educación por la Universidad de Barcelona. Ha impulsado y dirigido múltiples trabajos sobre las implicaciones educativas, en unos inicios sobre el campo de la teoría psicogenética y en fechas más recientes en relación a la aproximación socioconstructivista del aprendizaje y de la enseñanza. Ha trabajado también el campo de la orientación y la intervención psicopedagógica, un ámbito muy conocido de sus producciones, el diseño y desarrollo del currículo escolar, que ustedes saben ha tenido una gran influencia, no solo en el ámbito español, sino en todo Iberoamérica. Ha trabajado también, que esa es la línea de investigación en la que él se sitúa recientemente, el campo del análisis de los procesos de interacción en situaciones formativas y la evaluación de los aprendizajes escolares. César ha participado activamente en diversos procesos de reforma e innovación curricular. Conocemos el caso de la reforma curricular en España, que ha sido modélico para muchos países de América Latina, especialmente en lo que concierne a los modelos que ha planteado con su equipo de colaboradores relativos a los aspectos curriculares y a toda una línea de desarrollo e intervención psicopedagógica, incluyendo miradas muy innovadoras para la formación de los docentes. Entre sus publicaciones, que no me cabe la menor duda, muchas de ellas las hemos leído, han sido parte de esos textos con los que hemos formado a nuestros estudiantes en el ámbito de la psicología, en el campo de la pedagogía, en la formación del profesorado. Se encuentran textos como Psicología y Currículum, un clásico que a mí me parece que todos hemos leído, César. Hace un ratito ya te pidieron un autógrafo en Psicología y Currículum. Enseñanza, Aprendizaje, Discurso en el Aula, coeditado con Edwards. Psicología de la Educación Escolar, con otros dos investigadores muy reconocidos, Palacios y Marchesi. Aprender Contenidos, Desarrollar Capacidades, con Elena Martín. Reformas Educativas y Calidad de la Educación, con Marchesi y Tedesco, que también son autores muy importantes en nuestro contexto. Y bueno, pues ya en relación a la conferencia que el doctor impartirá hoy, Psicología de la Educación Virtual, enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación, coeditado con Carles Monereo. Considero que sería importante que ustedes pudieran consultar toda la mirada que tiene el doctor Coll respecto a la temática que hoy nos ocupa en esta conferencia, en su participación, que también es una participación reciente, en febrero de 2013, en el foro virtual de la Universidad de Buenos Aires, UBATIC, celebrado precisamente el año pasado. Y también me gustaría recomendarles la lectura del texto, el currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje, aparecido en la revista Habla de Innovación Educativa. También es importante mencionar que el doctor Coll dirige el grupo de investigación sobre nuevas tecnologías de la Universidad de Barcelona, el ya afamado, me parece a mí, grupo Grintie, el cual también pueden ustedes visitar en su página web, y es integrante del equipo de expertos en educación y TIC conformado por iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI.
Desde hace varios años el doctor Coll ha participado en importantes investigaciones en nuestro contexto educativo, eso yo lo quisiera mencionar. Ya a mediados de los años 90 el doctor Coll hizo una estancia aquí en nuestro país y estuvo dirigiendo una investigación, a mí me parece sumamente interesante desde el marco constructivista, con profesores y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Posteriormente también ha participado en una serie de esfuerzos de investigación, de diseño tecnopedagógico, de formación de estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, con el grupo de investigación, docencia, diseño educativo y tecnologías, el grupo GIDET, en el que participamos varios académicos y estudiantes de la Facultad de Psicología y del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Siento que César es un investigador que ha estado muy cercano a nuestro contexto, no me cabe la menor duda que tiene un conocimiento amplio, muy interesante, muy incisivo respecto a lo que es la educación, y precisamente es una persona muy interesada por entender cómo es que en nuestros contextos se está haciendo esa apropiación y ese uso de las tecnologías en la educación. Entonces, pues bueno, por esto y por todo lo que el doctor Coll nos ha aportado como educadores, pues es un honor para mí que él esté acompañándonos en la UNAM durante la semana pasada, durante este día. Y bueno, pues quisiera pedirles un caluroso aplauso para que él inicie su conferencia. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias, Frida. Yo quería empezar manifestando mi agradecimiento a la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y a la coordinación académica, la invitación que me han hecho y que me brinda esta oportunidad de estar con todos vosotros, compartiendo algunas reflexiones y consideraciones, ideas, dudas, preocupaciones en torno al tema de las TIC y su impacto en la educación y en el aprendizaje formal. Es un tema muy complicado, sumamente interesante, yo diría que apasionante y lleno de incertidumbres y también, a mi manera de ver, de algunas certezas. Yo voy a hablar de la educación y del aprendizaje formal. Mi referente va a ser fundamentalmente la educación básica, pero estoy convencido de que gran parte de lo que voy a decir lo podría extrapolar tal cual prácticamente a la educación superior, a cualquier nivel educativo, pero sobre todo a la educación superior. Y si les interesa, luego podemos en el turno de intervenciones o de preguntas, el tema, focalizar alguno de los aspectos o alguna de las cosas que comente en el ámbito de la educación superior, por mí encantado. En realidad lo que voy a explicarles voy a intentar explicarles, es relativamente sencillo, no voy a decir cosas muy complicadas, creo que son bastante de sentido común y se pueden resumir en esta transparencia, luego hablaré mucho más, pero en realidad en esta transparencia están ya sintetizadas las ideas fundamentales de lo que pensaba explicarles. Como ven en la transparencia, arriba pone el impacto de las TIC en la educación y no es un problema de la transparencia, está un poco, digamos, difuminado el texto, porque una de las ideas que quería comentarles es que el impacto de las TIC en la educación escolar y en la educación formal en general tiene como dos vertientes. Tiene la vertiente, digamos, que es el impacto producido por la incorporación de estas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es lo que se representa aquí en la parte izquierda de la transparencia. Las TIC se van incorporando a veces con dificultades, a veces de una manera entusiasta, a veces con muchísimas resistencias y a veces con experiencias sumamente interesantes, se van incorporando a los ámbitos de la educación formal y escolar y se incorporan de diferentes maneras. Básicamente, yo ahí menciono tres: se han incorporado y se están incorporando como contenido de aprendizaje, es decir, se trata de incorporar
a los alumnos al dominio, al aprendizaje y al dominio funcional, digamos, de las TIC, luego lo comentaré un poco más. Es todo lo que tiene que ver con el amplísimo tema de la alfabetización digital y la manera como se ha contemplado el tema de la alfabetización digital. El segundo impacto es el producido por la incorporación de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje, cuando el objetivo ya no es enseñar a los alumnos a que aprendan un dominio funcional de estas tecnologías digitales, sino más bien cuando se incorporan porque se piensa que estas tecnologías constituyen poderosos medios de enseñanza y aprendizaje, es decir, que se incorporan como herramientas de enseñanza y aprendizaje. Y la tercera, que yo no me voy a detener, pero que ha tenido un desarrollo también espectacular y que tiene un desarrollo espectacular actualmente, es cuando se incorporan no como herramientas ni como contenidos, sino como contextos de aprendizaje. Esto es lo que tiene que ver, digamos, con la educación virtual, con lo que son la educación a distancia en su vertiente moderna, actualizada, que es la educación en línea y la educación abierta en contextos virtuales. Luego comentaré qué es lo que ha dado de sí este impacto, que viene este impacto de la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar, que tiene sus claros oscuros, digamos, que tiene sus resultados y también sus fracasos, por decirlo de alguna manera. Digamos, no siempre las expectativas, como veremos, han sido cumplidas, pero que ha tenido, tiene y continuará teniendo, creo yo, un impacto cada vez mayor, se quiera o no. Digamos, que no es un problema de querer incorporar o no las TIC. Hasta ahora las TIC ha sido, la incorporación de las TIC a la educación ha sido un tema de políticas educativas. Ya sabemos que todos los países han invertido y están invirtiendo mucho en infraestructura, en equipamiento, digamos, y primero con el 1.1, luego con las tablets, digamos, de incorporar estas tecnologías al ámbito de la educación escolar. Y esto ha dado sus frutos, aunque tenga también, como decía, sus lagunas. Pero con todo, por ser importante, digamos, este impacto de las TIC en el ámbito de la educación escolar, que viene de este impacto, digamos, directo, querido, voluntario, que es el fruto de la voluntad política de incorporar estas tecnologías a los procesos de educación formal y escolar, a mi manera de ver, en realidad, el impacto serio, el impacto decisivo, el impacto fundamental sobre la educación de las TIC digitales no es el que viene y vendrá de esta incorporación de las TIC a los centros educativos y a las aulas, que también, sino sobre todo el que viene, ya ha venido, está viniendo y vendrá cada vez más, de la transformación que supone la ubicuidad de las TIC en las prácticas socioculturales. Dicho de otra manera, digamos, las TIC forman parte de eso que Castells llama el paradigma tecnológico de la sociedad de la información. No es la única tecnología, pero es una de las tecnologías, digamos, primigenias de ese paradigma tecnológico, y esas tecnologías están cambiando las prácticas sociales, están cambiando profundamente. Están cambiando hoy en día, incluso aquel que no maneja las TIC, aquella que no maneja las TIC, ya no se comunica igual como antes, no viaja como antes, no prepara los viajes como antes, no se relaciona como antes. Si hiciéramos ahora aquí una encuesta y dijéramos cuántas cartas han enviado por correo postal durante el último año, veríamos que, en fin, que son poquísimas, seguramente. ¿Cuántos de ustedes han reservado billetes de tren, de avión, por internet? Serían muchos. Es decir, está cambiando las TIC, penetran en las prácticas sociales, son unas tecnologías ubicuas como otras tecnologías que ha habido en el desarrollo de la humanidad, y están transformando estas prácticas sociales. Entre estas prácticas sociales, evidentemente, al transformar estas prácticas, transforman también lo que podríamos llamar el referente de la educación, porque en último término, la educación formal no es más que un intento de formar a las personas para que puedan llegar a participar de manera competente en determinadas prácticas sociales y profesionales. Por lo tanto, al cambiar estas prácticas, lo que está cambiando de hecho es el referente todo de la educación formal y escolar. Y si cambia el referente todo de la educación formal y escolar, al final la educación no puede seguir estando planteada con el mismo currículum, con los mismos procedimientos y con los mismos métodos y con los mismos referentes de prácticas socioculturales que cuando estas tecnologías no existían. Dicho de otra manera, mi hipótesis, la idea, en realidad la única idea importante que quería transmitir es esta idea de que las TIC lo que están transformando es
la ecología del aprendizaje humano, el modelo del aprendizaje humano. Están transformando todos los parámetros importantes de cómo aprendemos las personas, que han estado vigentes al menos desde hace 2 siglos y que están en la base de los sistemas nacionales de educación de todos los países. Los sistemas nacionales de educación en todos los niveles se pusieron en marcha en un momento determinado, cuando los parámetros del aprendizaje humano eran muy distintos de los que son hoy. Hoy no aprendemos en los mismos lugares que aprendíamos antes, que aprendían las personas antes, no se aprende de las mismas fuentes, ha cambiado con quién aprendemos, dónde aprendemos, cuándo aprendemos, ha cambiado cómo aprendemos, ha cambiado qué aprendemos, aprendemos cosas diferentes y está cambiando también muchas veces el para qué aprendemos. Y esto plantea enormes desafíos porque al cambiar la ecología del aprendizaje, la educación formal y escolar, en todos los niveles, a mi juicio, desde la educación básica hasta la educación universitaria, continúa apoyándose en una ecología del aprendizaje que ya no es muchas veces la ecología del aprendizaje que hoy existe, la ecología del aprendizaje en la que realmente nos movemos. Esta es, digamos, la tesis fundamental de mi exposición y lo que voy a hacer en los minutos que voy a hablar, 3/4 de hora aproximadamente que voy a hablar a partir de aquí, lo que voy a hacer es aportar argumentos y formular consideraciones y observaciones en torno a esta tesis fundamental. Para ello voy a organizar, con el fin de no perderme en mi discurso y intentar no perderles a vosotros, voy a organizar mi exposición en estos 4 grandes apartados. Primero, digamos, quiero decir algo sobre el impacto que ha tenido. Yo decía que el más importante me parece el impacto que estaba en la derecha de la transparencia, de esta transformación de las prácticas culturales, pero el impacto que ha tenido la educación formal y escolar, la incorporación de las TIC como contenidos y como herramientas de aprendizaje, es decir, como instrumentos para enseñar y aprender mejor, no ha sido menor. Y quería decir también y hacer algunos comentarios al respecto, y esto es lo que haré en el primer apartado de mi exposición. En el segundo haré algunos comentarios sobre cómo en esta nueva ecología del aprendizaje, que va mucho más allá, que tiene que ver con mucho más que simplemente con el impacto de las TIC, pero yo me voy a centrar en señalar algunos rasgos de esta nueva ecología del aprendizaje que a mi manera de ver se vinculan de forma muy directa con las TIC digitales y con esta generalización de las TIC digitales. En tercer lugar, me detendré a señalar algunos desajustes que plantea esta nueva ecología, un sistema educativo que está organizado en todos los niveles, de acuerdo con una ecología del aprendizaje que es distinta, por lo tanto señalaré lo que a mí me parece algunos desajustes que tienen este origen, también algunos retos que se plantean a los sistemas de educación formal ante esta nueva ecología del aprendizaje y mencionaré un par o 3 de propuestas que me parecen interesantes, pero evidentemente aquí podríamos alargarnos muchísimo más. Y finalmente terminaré, como se suele hacer, con 3 ideas clave que de alguna forma resumen y sintetizan o intentarán resumir y sintetizar algunas de las cosas que les comentaré. En primer lugar, ¿cuál ha sido el impacto que sabemos hasta ahora de cómo han transformado realmente las TIC digitales cuando se han incorporado las tecnologías de la información y la comunicación digitales, cuando se ha intentado incorporarlas y cuando se han incorporado a los procesos formales de enseñanza y aprendizaje? Primero que hay que decir, digamos, es que esta incorporación, cuando se ha hecho como contenidos de aprendizaje, se ha hecho, como casi siempre en el currículum escolar, como consecuencia de una presión social. Hoy en día es evidente, y todos estaremos de acuerdo, que en la sociedad actual ser analfabeto digital es tan grave como ser analfabeto letrado, para entenderlo. Es decir, que es imposible funcionar y que, por lo tanto, la adquisición de las competencias digitales es algo que se ha convertido en una necesidad. De ahí que la alfabetización digital se haya convertido en un mantra de todas las reformas educativas en todos los países del mundo, en todos los niveles. Digamos, el intento de introducir competencias y contenidos de aprendizaje relacionados con el dominio funcional de las nuevas tecnologías es quizá en lo que más hemos avanzado. Yo no conozco ningún currículum de ningún país de la región ni de fuera de la región que en las últimas reformas no haya incorporado los contenidos y las competencias digitales como uno de los aspectos importantes de las reformas curriculares.
¿Cuál es el estado de la cuestión? Yo diría, el estado de la cuestión es que hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado más en incorporar materias relacionadas con las TIC que en cambiar realmente el currículum como consecuencia de la incorporación de las TIC. Y por otra parte, sigue habiendo una confusión considerable en cuanto, o no vamos a hablar de confusión, mejor hablar de diversidad en cuanto a las maneras como se han incorporado estas tecnologías a los currículos de los diferentes países. Porque a veces se entiende la alfabetización digital pura y simplemente como que los alumnos y alumnas aprendan a utilizar con soltura y como usuarios más o menos avanzados las tecnologías. En ocasiones se interpreta la alfabetización digital como introducir o alfabetizar a los alumnos en prácticas letradas digitales, es decir, que quiere decir aprender a leer y a escribir en una pantalla, como construir textos que sean multimedia o hipermedia, etc. A veces se interpreta la alfabetización digital también como pura y simplemente una educación en medios, y aún a veces se interpreta como una alfabetización en el acceso, procesamiento de la información. Y a veces se interpreta la alfabetización digital como todo esto y mucho más, de tal manera que es difícil ver qué es lo que puede quedar fuera de la alfabetización digital. Es decir, mi impresión es que cuando uno mira los currículos hay dos miradas, como casi siempre, de los diferentes países. Una optimista, que dice qué bien cuánto hemos avanzado en la incorporación de las TIC digitales en la educación, y otra un poco, no pesimista, pero sí un poco más escéptica, de decir, sí, hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo una confusión considerable sobre qué es eso de la alfabetización digital. Y los diferentes autores, los diferentes currículos, e incluso a veces en el mismo país, los diferentes niveles educativos tratan y abordan el tema de la alfabetización digital de manera distinta. No sé cuál es la situación en México, o sí lo sé, pero prefiero no valorarlo, digamos, porque en cualquier caso vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo y tenéis muchos más elementos que yo. Lo que sí que quería decir es que aquí sigue habiendo algunos problemas o temas no resueltos, que siguen siendo objeto de investigación y de reflexión y que son interesantes. Sigue abierto el debate si es mejor introducir materias de TIC o es mejor introducir las TIC en todas las materias. Bueno, ese es un debate que sigue siendo plenamente vigente y que yo me inclino claramente por introducirlo en todas las materias, lo cual no me hace dejar de ver la dificultad que eso supone, porque eso implicaría, digamos, que todos los maestros tuvieran un conocimiento adecuado para poderlo introducir, y sobre todo, más que el conocimiento, porque el conocimiento en TIC, como todos los conocimientos, únicamente es complejo mientras no se tiene, pero una vez se tiene es sumamente fácil. Digamos, más que un problema de conocimiento, es un problema de actitud, digamos, porque muchas veces, todos sabemos, hay actitudes resistentes ante esto. Este es un tema, digamos, de debate. Otro tema que me parece importante debate respecto a la cuestión de los contenidos es el de si realmente el hecho de aprender con TIC cambia o no cambia la manera como pensamos y aprendemos. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Ahí está la famosa diferencia de Prensky y otros entre nativos digitales y migrantes digitales y los aprendices del nuevo milenio. Bueno, y ahí hay un gran debate. Los hay que piensan que sí, que el aprender y pensar con TIC introducen cambios importantes en la manera de pensar y de aprender de las personas, y los hay aún dentro de estos quienes piensan que esos cambios son buenos, y los hay otros, como Nicholas Carr, que escribió aquel libro famoso que os aconsejo de Superficiales, que está traducido al castellano, que piensan que sí, que lo cambia, pero que no necesariamente los cambios son buenos. Ahí es otro de los debates y otro de los temas abiertos a la investigación, a la discusión y a la exploración. Si pasamos ahora, segundo aspecto que yo quería comentar, a los efectos de este impacto cuando las TIC se incorporan como metodologías de enseñanza y aprendizaje, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que, primero, todos los que en un momento u otro nos hemos dedicado a esto, hemos pensado esto y trabajamos en esto, estamos convencidos de que las TIC constituyen unos elementos poderosísimos para la enseñanza y el aprendizaje. Racionalmente, cuando uno hace un análisis racional, digamos, encuentra con que las TIC digitales permiten algo que nunca habíamos tenido. Permiten no únicamente procesar información a una velocidad inimaginable, enviarla a donde sea con una rapidez inimaginable y a un coste, si no estuvieran las compañías que gestionan esto, prácticamente irrisorio, digamos, porque realmente es muy barato.
sino que además las TIC permiten algo que desde el punto de vista, podríamos decir, de la psicología del pensamiento, de la psicopedagogía o de la psicología del aprendizaje, es una bendición divina, si se me permite la expresión, porque permiten crear entornos semióticos únicos, digamos, porque normalmente cuando nosotros comunicamos, cuando intentamos enseñar y aprender, lo hacemos siempre a través del uso de sistemas semióticos. Es decir, que en realidad enseñar y aprender es trabajar con significados, compartir significados, gestionar significados. Y ahí, evidentemente, para hacer esto siempre tenemos que utilizar un lenguaje. Y todos sabemos que cualquier lenguaje tiene siempre sus limitaciones y sus restricciones. Y unos sirven para unas cosas y otros sirven para otras. Los TIC tienen algo fantástico y maravilloso, las TIC, y es que permiten en un mismo espacio que converjan prácticamente todos los lenguajes gracias al proceso de digitalización, con lo cual podemos utilizar las ventajas de prácticamente todos los lenguajes para generar significados y compensar las limitaciones de todos ellos. Es decir, que nos permite crear entornos semióticos únicos, con todo lo que eso significa desde el punto de vista, digamos, del aprendizaje. Son además herramientas que nos permiten, en el sentido vygotsquiano del término, que nos permiten pensar en la medida que son entornos semióticos, que eran entornos semióticos. Y lo que es más importante, nos permiten interpensar, pensar con los otros. Es decir, nos permite no solamente incidir sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y avanzar en ellos y revisarlos, sino que nos permiten comunicarnos, nos permiten intercambiarnos con los de otras personas, nos permiten interpensar, nos permiten intersentir. En este sentido son tecnologías que son realmente únicas. No es que sean la panacea, pero las posibilidades que ofrecen son enormes. No es nada de extrañar que todos los que, o muchos de los que trabajamos en educación y nos dedicamos al aprendizaje, cuando han aparecido las TIC digitales, sobre todo en su última versión, digamos, de las TIC móviles, inalámbricas y ubicuas, nos hayamos sentido absolutamente extasiados ante las posibilidades y potencialidades que ofrecen estas tecnologías. Pero cuidado, porque estos son potencialidades. Y todos sabemos que lo que es potencial no necesariamente es real. Y que estas potencialidades enormes que tienen las TIC digitales para crear entornos semióticos ricos y potentes, para compensar las carencias de los diferentes lenguajes, para pensar y para interpensar, todo eso al final o se pone en práctica o toma cuerpo en la realidad o se queda en la potencialidad. De ahí la importancia de los estudios que han intentado analizar y ver qué es realmente lo que se ha hecho con estas tecnologías cuando desde este discurso entusiasta como el que yo he hecho se han incorporado a las aulas y a los centros educativos. Y ahí lo que dicen, hay muchas investigaciones al respecto, cualquiera que haga una búsqueda, digamos, en internet o en la biblioteca, es igual, en cualquier sitio encontrarán múltiples referencias. Lo que dicen, digamos, los resultados empíricos es que la realidad no responde necesariamente a estas expectativas tan maravillosas, digamos, que se pueden deducir de lo que es un análisis más bien de tipo teórico de las potencialidades de las tecnologías digitales. Resumiendo, digamos, y simplificando mucho, lo que los estudios demuestran es que hay experiencias magníficas, pero esas experiencias son más bien puntuales y están muy acotadas. Que desde un punto de vista de implantación general, las TIC, pese a los esfuerzos realizados, las inversiones realizadas en equipamiento y en infraestructura, en general se utilizan poco en las aulas, estoy hablando de las aulas, que en general se utilizan poco y que cuando se utilizan, muy a menudo se utilizan más para seguir haciendo lo mismo, más bonito, si se me permite la expresión, que no para hacer cosas nuevas. Dicho de otra manera, lo que los estudios demuestran es que la capacidad transformadora e innovadora de las TIC, la potencialidad transformadora e innovadora de las TIC, no depende de las TIC, sino que depende de los contextos de uso que se hagan de las TIC. O dicho aún de otra manera, querer innovar únicamente tomando como base las TIC, por lo que hoy en día sabemos, es un error. Lo que hay que poner en marcha son procesos innovadores y al hilo de los procesos innovadores la incorporación de las TIC sí que generan dimensiones transformadoras de importancia. En último término, que la cuestión no es ni, como se ha pensado en ocasiones, que lo que hay que hacer es cambiar la pedagogía
porque de ahí vendrá un buen uso de las TIC, ni la cuestión tampoco es introducir tecnologías cada vez más potentes, porque de ahí vendrá una mejor pedagogía, sino que estos dos elementos están estrechamente interconectados. Digamos, cuando uno trabaja con TIC, evidentemente, si tiene unos determinados planteamientos pedagógicos, eso le permite ver cosas que sin TIC no podría ver. Pero cuando uno tiene estos planteamientos pedagógicos, también recurre a tecnologías y ve el sentido de recurrir a tecnologías que si no tuviera estos planteamientos pedagógicos no recurriría. Es decir, que están en una interrelación y que la innovación y la renovación y el poder transformador de las TIC viene justamente de los sistemas de actividad y, en nuestro caso, de los sistemas de práctica docente en los que estas tecnologías se incorporan. El tema, digamos, del impacto de las TIC sobre las prácticas pedagógicas y de la potencialidad transformadora de las TIC sigue siendo un ámbito de investigación sumamente interesante, porque además en sus últimos desarrollos a lo que nos lleva es a explorar realmente cuál es el valor añadido de las TIC. El problema no es si se enseña mejor con TIC o peor, que es mejor si TIC o no TIC, ese no es el problema. El problema es que cuando uno utiliza estas tecnologías puede hacer cosas que no puede hacer cuando no las utiliza. Y la cuestión está en saber qué es lo que puede hacer cuando las tiene y cuando no. Y cuál es el valor añadido de tener estas tecnologías en un momento determinado. Pero dejo esta reflexión aquí, podríamos seguir y únicamente con esto podría seguir hablando todo el tiempo, y voy a pasar al segundo apartado del esquema que os presentaba al principio, y en que las TIC digitales, estas TIC, digamos, de cuarta generación ya, que no son ni los computadores, ni los portátiles, ni Internet. Digamos, lo que es realmente importante hoy en día ya no es todo. Lo que realmente va a tener un impacto, y yo creo que tiene un impacto desde el punto de vista de la nueva ecología del aprendizaje, no es esto anterior, sino algo, me parece a mí, mucho más radical desde el punto de vista educativo, y es que las tecnologías han dejado de ser fijas y estables y estar adscritas a un espacio determinado. Las tecnologías digitales se han vuelto móviles, se han vuelto inalámbricas, uno se puede conectar desde cualquier sitio, digamos, a las tecnologías, están en todas partes y uno se las puede llevar consigo. Y lo que se llama, digamos, esta cuarta generación de la revolución de las tecnologías móviles, inalámbricas, ubicuas, digamos, realmente es lo que, a mi manera de ver, introduce un cambio sustancial en la nueva ecología del aprendizaje, lo que permite hablar de una nueva ecología del aprendizaje. Algunos rasgos de por qué, digamos, esta nueva ecología está tan estrechamente asociada, a mi manera de ver, a las TIC digitales, ¿no? Uno es la aparición de nuevos contextos de actividad, como muestra la transparencia, que ofrecen a las personas oportunidades, recursos e instrumentos para aprender. Fijaros, siempre las personas hemos aprendido en muchos sitios diferentes, ¿no es verdad? Que pensábamos, nunca hemos pensado que aprendíamos solo en las escuelas, en los institutos o en las universidades. Las personas siempre hemos sabido que hemos aprendido en muchos sitios diferentes, pero todos los sistemas educativos actuales están montados sobre la base de que los aprendizajes que marcan realmente el futuro personal y profesional de las personas, aquellos que no se pueden dejar de adquirir, porque si se dejan de adquirir uno está condenado a la exclusión y a la segregación, son los aprendizajes que tienen lugar en los entornos de educación formal y escolar. Si se me permite de otra manera, yo diría, los aprendizajes de verdad, los aprendizajes aquellos, los buenos, entre comillas, los que realmente le dan a uno instrumentos para construirse un futuro, son los que se adquieren en las instituciones de educación formal. Y por eso, cuando hacemos los currículums, todos sabemos que tenemos un gran problema, porque queremos ponerlo todo, porque todo nos parece sumamente importante, porque la idea es que lo que no se aprende ahí, no se aprenderá en otro sitio. Y esto pasa en todos los niveles educativos. A mí me pasa también, En mis clases yo siempre pienso que lo que los alumnos no aprendan porque yo no los meta en el programa y no les enseño, no lo aprenderán ya en ninguna parte. Y en educación básica no digamos. No conozco el currículum de México en detalle, pero sí el de España. Y os puedo asegurar que es prácticamente imposible que una persona humana, permítaseme el chiste, digamos, aprenda todo lo que dice el currículum en los 10 años de escolaridad obligatoria. Es enorme, es monstruoso. Está todo el saber prácticamente ahí dentro. No es verdad, no se puede aprender.
Digamos, ¿qué es lo que sucede? Que todo está montado sobre esa base, y esa base es la que hoy en día sabemos que ya no es verdad. Las nuevas tecnologías, antes lo comentábamos con el director y con la coordinadora, las nuevas tecnologías permiten realmente que hoy cualquiera que quiera aprender algo y esté realmente interesado en aprender algo, lo pueda aprender sin necesidad de ir a la escuela, si sabe acceder a eso y tiene los recursos y tiene las habilidades y las competencias para acceder a eso. ¿Cuántas personas hay aquí, estoy seguro, que han adquirido conocimientos en algún ámbito que les ha interesado especialmente sin ir a ningún curso, o han ido a un curso, pero donde realmente han aprendido, digamos, es luego explorando sitios de interés, blogs, comunidades virtuales? Y esto es lo que nos traen las TIC. Las TIC nos traen la posibilidad, digamos, de crear nuevos contextos de actividad que ofrecen recursos, oportunidades e instrumentos para aprender inéditos que antes no existían como contextos. Y no solamente eso, sino que la segunda idea que aparece aquí, las TIC permiten además que muchos de los contextos tradicionales, como el de la familia, como el del trabajo, como el de la relación con los compañeros, como el de actividades culturales y de ocio, que antes tenían limitadas las posibilidades de ofrecer oportunidades de aprendizaje a sus usuarios, hoy en día se han convertido también eso, digamos, en que esas oportunidades se han multiplicado de manera considerable. Hoy en día, una familia, digamos, que tenga un nivel de conocimiento y un nivel económico suficiente para estar conectado y un nivel cultural para poder ayudar, puede ofrecer, y el niño de esa familia, la niña de esa familia puede encontrar en su casa oportunidades para aprender al alcance de las manos gracias a las tecnologías que nunca hubiera tenido antes, que no podía tener antes. Es decir, que las TIC no solo hacen emerger nuevos contextos de aprendizaje, no solo hacen aparecer nuevos nichos de aprendizaje, sino que incrementan también, o pueden incrementar también de manera espectacular, las posibilidades para el aprendizaje que ofrecen los contextos socioinstitucionales tradicionales, como por ejemplo el contexto de la familia. Un tercer rasgo que me parece que cambia también completamente esta ecología del aprendizaje, es la que tiene que ver con esa tercera entrada de la transferencia, que se refiere a lo que antes os comentaba de la posibilidad de la conexión inalámbrica, de la movilidad y de la ubicuidad. Yo veo aquí varias personas que están con teléfonos, con smartphones, ¿verdad? Y que algunos están haciendo fotos, pero otros están tecleando, digamos, están realmente tecleando. ¿Qué quiere decir? Yo quiero suponer que están tecleando algo que tiene que ver con esto y que están tecleando hacia afuera. Y mi experiencia me dice que muchas veces es así. ¿Qué están haciendo? Esta persona está, gracias a ese objeto que tienen en la mano, están saltándose algo que antes era imposible saltarse, que era una frontera o una separación neta entre lo que sucede aquí como espacio de aprendizaje y lo que suceda donde quiera, digamos, que estén enviando, chateando, señalando o comunicando lo que aquí está pasando, o comentando lo que aquí está pasando. Es decir, que una de las características que tienen los TIC, que me parece fundamental desde el punto de vista de los retos que planteas, justamente este reto de la porosidad creciente de los espacios de aprendizaje formales. Es decir, aquella distinción tan neta entre lo que son los espacios formales de aprendizaje y los espacios informales es una separación que se desdibuja y que empieza a ser porosa y que empieza, digamos, a poderse transitar con mayor facilidad de uno a otro contexto. En algunas ocasiones a esto se le ha llamado la informalización creciente de la educación formal. A mí no me gusta el término de informalización porque prefiero, digamos, decir que hay contextos que ofrecen oportunidades diferentes para aprender, cada uno tiene sus características y lo que permiten las TIC es realmente que yo pueda llevarme de aquí a otro contexto lo que aquí pasa, o que estando aquí pueda utilizarlo de otro contexto y traerlo aquí, y lo de aquí llevármelo a otro contexto. Me parece a mí que esta idea de porosidad o de desdibujamiento de lo que son las fronteras de los nichos de aprendizaje, o si se prefiere aún, la posibilidad de romper la idea de que el aprendizaje está asociado a un espacio y a un tiempo y que el aprendizaje es algo que puede tener lugar en muchos espacios y tiempo diferentes y que a lo mejor no hay que hablar de educación formal, sino de espacios para el aprendizaje, de los cuales los espacios más o menos formales son unos más
digamos, pero unos más que los sujetos transitan y transitan continuamente gracias a estos aparatos y a estos dispositivos tecnológicos, me parece que es la idea importante. Otra idea que yo creo que también marca esta nueva ecología del aprendizaje es la de las trayectorias individuales. Al final, digamos, lo que una persona sabe en la sociedad actual no es lo que aprende solo en la escuela, sino lo que aprende en el conjunto de todos estos entornos de aprendizaje que le ofrecen oportunidades. Y según sea la riqueza de las experiencias de aprendizaje que pueda acumular, y según sea el trabajo de reflexión que haya podido hacer sobre estas trayectorias, al final, según eso, será su capacidad y su habilitación como aprendiz, digamos, realmente. En otros términos, digamos, yo creo que el concepto de aprendizaje escolar va a ser sustituido cada vez más por el concepto de trayectoria individual de aprendizaje. Lo que importa, de hecho ya sucede un poco, ¿no? O sea, lo que un psicólogo en realidad aprende y sabe como psicólogo y como buen profesional es lo que aprendió en la facultad, ¿no? Es lo que aprendió en la facultad y en el lugar donde hizo prácticas y cuando estuvo, digamos, haciendo un internado en no sé qué institución y cuando estuvo en una clínica y cuando estuvo... Y es ese conjunto, es ese tránsito por ese conjunto de experiencias que nunca contemplamos hasta ahora de manera integrada lo que realmente define, digamos, a alguien como aprendiz. La otra idea que me parece fundamental, pero esta por sí solo meritaría que nos detuviéramos mucho rato, no lo voy a hacer, es el de la personalización del aprendizaje. Ahora, las TIC llevan el principio de personalización a todos los ámbitos de la vida. O sea, las TIC están montadas sobre la base de ofrecer servicios individualizados y personalizados. A ninguno de nosotros se nos ocurrirá, desde la aparición de la web 2.0 y todo lo que es la web social, etcétera, a ninguno de nosotros se nos ocurrirá ya ir a buscar en ningún sitio web algo que dé lo mismo a todo el mundo con independencia de lo que busque. Cuando uno va y recurre a un servicio, lo que quiere es que le resuelvan su cuestión, su problema, que le den algo a su medida. La idea aquella de algo a la medida de todos o una talla única para todos ha sido sustituida, digamos, y en buena parte gracias a las TIC, la idea esta de a cada uno lo suyo, ¿no? De tal manera que lo hace todo el mundo, que hace Amazon. Si vosotros sois usuarios de Amazon sabréis que en cuanto habéis, ni siquiera comprado, sino os habéis interesado por 3 libros de una temática determinada en Amazon, la próxima vez que entréis en Amazon tendréis una oferta que tiene que ver con las últimas consultas que habéis hecho. Pero esto pasa en Amazon. ¿Y qué me decís de Google? Pues exactamente lo mismo. Y todos los servicios van en esa misma dirección. Es decir, que la idea fundamental es la idea de la personalización. Y la idea de la personalización está tan arraigada que yo creo que los jóvenes, cuando llegan a las instituciones de educación formal y resulta que viven en un mundo en donde la personalización domina y cuando llegan a las puertas de la institución, ahí se acaba la personalización, porque el currículum es el mismo para todos, todo programa es el mismo para todos, todo, es decir, ahí se acaba, no pueden entenderlo, y muchas veces no pueden darle sentido a por qué eso sucede. Y creo que buena parte de los problemas que tenemos, sobre todo en la educación básica, no aquí, sino en cualquier parte, ¿no? En todos los países, es este problema de la falta de sentido que carecen los estudiantes, y no necesariamente los malos estudiantes, sino sobre todo los buenos estudiantes pueden darles a los aprendizajes que realizan, que no siempre ellos sienten que responden a lo que son sus intereses. ¿Cómo compaginar esta idea de la personalización del aprendizaje con la existencia de unos currículos que necesariamente deben formar y acreditar en la adquisición de unas competencias? Yo creo que es uno de los retos, sinceramente, más importantes y más trascendentales que tenemos planteados en el sistema educativo actual en todos los niveles. Y creo que de la manera como se resuelva o no se resuelva este tema de la personalización dependerá en buena medida el futuro o la evolución de los sistemas educativos también en todos los niveles, ¿no? De hecho, en el nivel superior, en la educación superior, es donde esto ya es más obvio y evidente. Es
decir, propuestas como lo de los MOOCs, como lo de los entornos personales de aprendizaje, como lo de los recursos educativos abiertos, son propuestas que tienen que ver justamente con esta necesidad de responder a las trayectorias de aprendizaje, a la personalización y a las tendencias de fondo que están detrás de esta transformación de la ecología del aprendizaje. Y los dos últimos rasgos que quería comentar pues son muy evidentes. Digamos, tienen que ver con la multiplicidad de lenguajes en el acceso a la información y al conocimiento. La juventud actual y todos, pero sobre todo los jóvenes, porque están en proceso de socialización y se han socializado solo ahí, están socializados en un contexto sobre todo primero de una multiplicidad de lenguajes y segundo con un dominio claro del lenguaje audiovisual, si lo podemos llamar así. Pero en las instituciones académicas y en las instituciones de educación formal, el lenguaje que sigue siendo absolutamente prioritario es el lenguaje verbal, ¿de acuerdo? Es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Digamos, y es otro de los temas que plantean, digamos, retos y desafíos que provienen de esta nueva ecología del aprendizaje. Y por último, y para acabar este segundo apartado, quería mencionar el tema del aprendizaje a lo ancho y a lo largo de la vida. Nuestro sistema educativo es un sistema educativo que está organizado sobre un principio elemental, que nos ha funcionado muy bien hasta ahora y sigue funcionando. Nada de lo que digo desacredita lo que hoy en día tenemos, pero nos sigue funcionando básicamente bien, pero hay que empezar a pensar cómo podemos cambiarlo. Este principio es que todo aquello que es importante aprender se aprende al principio y se tiene que aprender al principio, y las necesidades básicas de aprendizaje son las que se tienen que satisfacer durante la educación básica. Y en la formación profesional, lo importante es lo que uno aprende durante la carrera, durante los estudios, digamos, que hace. Y luego sí, luego puede haber y tiene que haber actualización, pero la idea no es que sea un sistema educativo organizado para que la gente entre y salga continuamente del sistema. No, es muy difícil. Una vez ha salido del sistema educativo, es difícil volver a entrar. En el nivel de la educación superior quizá no tanto, pero en el nivel de la educación básica todos lo sabemos. El estudiante o la estudiante, el joven o la joven que no termina la secundaria y que se ve obligado a abandonar los estudios antes de finalizar, todos sabemos que tiene muy difícil luego volver a reingresar, porque nuestro sistema es un sistema que está pensado para entrar, hacer el recorrido de formación y salir, y ya está. No es un sistema pensado para una sociedad en la que, según dicen los analistas, yo no sé, pero todos los sociólogos dicen, no vamos a cambiar de trabajo 2, 3 o 4 veces a lo largo de la vida, sino que vamos a cambiar, dicen, de profesión, y que por lo tanto lo que vamos a necesitar son sistemas educativos que den la posibilidad de que continuamente la gente pueda satisfacer unas necesidades de aprendizaje que se van a ir presentando a lo largo de toda la vida. Y este es otro de los aspectos que me parece que es importante y que plantea, digamos, desafíos y retos a los sistemas de educación formal. Todo esto que os digo, evidentemente, yo creo que hay, a mi manera de ver, elementos que apuntan en esta dirección. Me pasa que hasta el momento, excepto en experiencias muy puntuales como las que mencionaba de los MOOCs, de los entornos personales de aprendizaje, etc., son experiencias, son aspectos que se manifiestan más por los desajustes y los desarreglos que se perciben en el sistema que por cambios realmente de fondo. Por ejemplo, yo creo que hoy en día es obvio el malestar generalizado. Yo en todos los países donde he ido y voy y hablo con profesores de educación básica, me estoy refiriendo ahora, no sé qué pasaría en la educación superior, pero en educación básica la desazón de tener que trabajar con unos currículos que son saturados, que están sobrecargados, que siempre los profesores tienen la impresión de que no llegan nunca, de que es imposible trabajar bien todo aquello que establecen los currículos, es una sensación bastante generalizada. Otra es que hay, por una parte, uno diría, sobran contenidos y por otra parte, faltan algunos esenciales. Y la idea, digamos, de que en las escuelas y en los institutos y en las primarias y en la secundaria siga habiendo competencias fundamentales para la vida actual y para participar en las prácticas sociales, culturales actuales que para los que no se forman a los alumnos sigue siendo también una sensación bastante generalizada. Y la idea, digamos, esta del
desdibujamiento del sentido que os comentaba es otro de los síntomas que a mí me parece clarísimo. Yo os aconsejo, de verdad, si tenéis confianza y no lo habéis hecho, veo que muchos sois jóvenes y por lo tanto lo tenéis muy fresco y seguramente lo recordáis de vosotros mismos, pero yo he hecho muchas veces la experiencia de preguntar a estudiantes jóvenes que terminan la secundaria y decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 muy bien, muy bien. ¿Has sacado buena nota? Sí, sí, muy buena nota, muy bien. ¿Y qué? ¿Has aprendido mucho? Bien, bien, sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Bueno, gustar, la verdad, bueno, ¿no? Es decir, esta sensación, digamos, de que, bueno, se ha hecho lo que se tenía que hacer, de que realmente se ha tenido éxito. O sea, que no me estoy refiriendo a los alumnos que han fracasado o que han abandonado. No, no. O sea, me estoy refiriendo a los alumnos que no han fracasado según los parámetros del sistema, pero que deberíamos pensar que es un fracaso del sistema, que estos alumnos no hayan conseguido alinear, que no hayan conseguido poner, digamos, en la misma línea el esfuerzo que han tenido que hacer para superar y realizar todos esos aprendizajes con su proyecto futuro, que no le vean ese sentido, que no alcancen a ver ese sentido, no deja de ser algo muy preocupante, que yo creo que tiene que ver, digamos, con estos cambios en parte que estamos comentando, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay que cambiar cosas. Entonces, no es un problema de querer o no. Yo no sé qué es lo que va a cambiar, no soy adivino, digamos, y no sé en qué sentido va a cambiar. Lo que no tengo ninguna duda es de que va a cambiar. Digamos, no sirve de nada decir, vamos a continuar estando como estábamos porque esto ya se arreglará, ya pasará, son modas. No, creo sinceramente que no. Las TIC han venido para quedarse. Han transformado las prácticas sociales y culturales en profundidad y las van a seguir transformando. O desde los sistemas educativos, sin cambiar nada radicalmente. Yo no soy partidario de los cambios de 180 grados, soy partidario de ir probando cosas y cambiando poco a poco, pero o afrontamos estos desafíos de verdad y de frente, o si no, un buen día nos daremos cuenta que el mundo ha cambiado y que no nos hemos dado cuenta y que ya estamos en otro universo y ha cambiado sin que nosotros nos diéramos cuenta. Que aquí hay 3 retos que a mí me parece que son fundamentales en todos los niveles educativos y que tienen que ver con esto que he comentado de la nueva ecología del aprendizaje. El primero es el de cómo reubicar las instituciones de educación formal en la red de contextos de aprendizaje. Es decir, cómo realmente pasar de lo que es centrar las instituciones de educación formal en lo que llamamos el currículum escolar a centrarlas en las trayectorias de aprendizaje de las personas, que incluyen obviamente lo que aprenden en la escuela y el aprendizaje escolar, pero que tienen que incluir también, porque es así, porque responden a la realidad, lo que aprenden y cada vez más en otros contextos que no son contextos estrictamente escolares. ¿Cómo hacer este cambio? Me parece que supone un reto de enormes dimensiones, pero ya hay experiencias que van en esta dirección, muchas veces sin plena conciencia, experiencias como lo de las comunidades de aprendizaje, como lo de las ciudades educadoras, como lo de los planes integrales territorializados, es decir, todas estas experiencias que buscan incardinar a los centros educativos en un entorno comunitario más amplio, no solo para utilizar los recursos comunitarios o para devolver a la comunidad, sino para realmente contemplarlos como espacios de aprendizaje también, estos entornos comunitarios. Yo creo que estas experiencias, por puntuales que sean muchas veces, por insatisfactorias que nos puedan parecer, van claramente en esta dirección. Segundo desafío, ya lo comentaba antes, es el de la personalización, grandes retos. El tema de los MOOCs, por ejemplo, que responde claramente a esta idea de personalización, pero todos sabemos que a pesar del entusiasmo que existe actualmente sobre los MOOCs, está lejos de estar claro, al menos a mi juicio, cuál es, digamos, el valor real del aprendizaje que eso puede tener para una gran cantidad de participantes. Y no digo que para algunos no sea magnífico, ¿no? Y luego está todo el tema y todo el problema de la certificación y de la acreditación. Cómo se certifica y cómo se acredita y cómo se valida epistemológicamente, digamos, todos estos aprendizajes. Pero una vez más, yo no sé cuál es la respuesta, no lo sé. Y sé que los MOOCs tienen muchos, o los entornos personales de aprendizaje, muchas carencias, pero son experiencias que vale la pena seguir y apostar por ellas.
Porque el tema de la personalización, de esa manera o de otra, está ahí. Y lo que no podemos hacer es ignorarlo y negarlo. Y entonces hemos de ir explorando soluciones y vías posibles para afrontarlo. Y luego, el tercero es el de la formación de aprendices competentes. En un mundo como el actual, lo importante ya no es lo que uno sabe, que es importante. Siempre es muy importante lo que uno sabe. Pero tan importante como eso, o más importante que eso, es lo que uno es capaz de aprender que todavía no sabe. Y lo que uno es capaz de aprender que todavía no sabe tiene que ver con eso que llamamos la formación de aprendices competentes. Para ser un aprendiz competente se tiene que haber aprendido a fondo algo, de eso no hay duda. Pero no basta con haber aprendido a fondo algo, no basta, digamos, con ser especialista en un tema. Todos conocemos personas que son especialistas en temas y que luego, en cambio, su capacidad de seguir aprendiendo resulta más bien limitada. También es verdad que yo no conozco a nadie que tenga una gran capacidad de aprender que no sea especialista y experto en algo. Eso también es verdad. Pero la formación de aprendices competentes, como dar este salto de lo que podríamos llamar, constituye el foco de los sistemas actuales de educación, que es formar buenos estudiantes. Todo nuestro sistema está orientado a formar buenos estudiantes, buenos alumnos. ¿Y cómo pasar de un sistema orientado a formar buenos estudiantes a formar aprendices competentes? Ese es otro de los retos importantes. Un aprendiz competente es un buen estudiante. Un buen estudiante no necesariamente es un aprendiz competente. Digamos, eso lo sabemos. Una vez más, es un tema complicado y es un tema, digamos, que tiene implicación tanto desde el punto de vista de la intervención como desde el punto de vista de la investigación. Yo creo que todos estos desafíos no son únicamente desafíos didácticos o pedagógicos o de política educativa, son desafíos también en el ámbito de la investigación psicoeducativa y en la psicología del aprendizaje y en pedagogía. Y algunas propuestas muy sencillitas, aparte, digamos, de las que se puedan derivar de todo lo que yo he ido comentando. Bueno, pues a mí me sorprende siempre que con todos los esfuerzos de equipamiento y con todas las inversiones que se hacen en introducir las TIC en los sistemas de educación, generalmente se hacen muy pocos esfuerzos en utilizar las TIC para algo que me parece que sería fundamental y relativamente fácil de abordar con TIC, que es hacer este seguimiento del alumnado a través de diferentes nichos o entornos de aprendizaje. Este poder acompañar al aprendiz de tal manera que se puedan capitalizar los aprendizajes que hace, sin que esos aprendizajes tengan que verse limitados, como hacemos ahora, a lo que aprende en la institución en la que estamos. ¿Cómo hacer? Las TIC son ideales para esto. Sin TIC es imposible. Bueno, es imposible. Siempre se puede hacer algo, ¿no? Pero yo me puedo imaginar cómo podemos seguir a los estudiantes. Las TIC, desde ese punto de vista, ofrecen una potencialidad enorme. Y eso no es muy complicado. Si se hace en una escala, digamos, modesta, y se hacen con experiencias, digamos, limitadas hasta que se encuentre la manera de poder generalizarlo. El segundo aspecto es el de asegurar la infraestructura y equipamiento en TIC necesarios para facilitar el acceso y uso del alumnado y del profesorado a recursos y agentes educativos situados fuera del aula. A mí siempre me maravilla, digamos, los profesores que se molestan cuando sus alumnos en el aula se conectan, digamos, a recursos educativos fuera del aula en relación con los contenidos que se están trabajando en el aula. Me sorprende, y además de que me sorprende, siempre me pregunto que eso ¿por qué no lo hacemos los profesores? ¿Por qué no lo hacemos los profesores? Pero si hoy en día uno quiere enseñar cualquier cosa, hay recursos educativos en abierto, magníficos, maravillosos, que están ahí y gratuitos, que solamente hace falta ir, buscarlos, traerlos y utilizarlos. Es evidente que para eso hace falta equipamiento, y hace falta, digamos, conexión buena, y hace falta formación, pero esa formación es mínima, de verdad que esa formación es mínima. Hoy en día hay repositorios de objetos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas maravillosos, maravillosos, en ciencias de todos los tipos, en biología, en neuropsicología. Hay recursos absolutamente extraordinarios. ¿Por qué no se utilizan? ¿Y por qué no seguimos empeñando, digamos, no ya en libros de texto, sino en libros digitales? Es erróneo el concepto. Es erróneo. No se trata de poner en un libro digital lo que antes estaba en un libro en papel.
Lo que se trata, digamos, es de crear redes de utilización de recursos y oportunidades para aprender que están ahí, solo que están fuera del aula. Pero antes no se podían traer, antes uno no podía traer la enciclopedia británica al aula y ponerse a consultarla. Pero hoy con las TIC lo podemos hacer. No sé si conocéis, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, la Khan Academy de matemáticas. Tiene una cantidad, si no la conocéis, poner simplemente Khan Academy y vais a ver la maravilla de recursos, eso para hablar, pero es que en ciencias los hay, y en biología lo hay, los hay prácticamente en todas las áreas. Esta es otra de las cosas, digamos, que a nivel de equipamiento, infraestructura y formación, pero insisto, formación es mínima, es un tema más, porque esto no se trata de una revolución didáctica terrible, se trata simplemente de decir a los profesores, oye, yo, profesor de psicología de la educación, pues ¿para qué me voy yo a inventar determinadas cosas y me voy a la Open Learn de inglesa y tengo unas lecciones hechas y unos vídeos maravillosos sobre buena parte de los temas? Es verdad que con muchos no estoy de acuerdo, pero razón de más para que los utilicen y para que los pueda comentar. Es decir, ¿por qué no utilizar todos estos recursos? No hay razón para que no utilicemos eso. Y luego atender, la última propuesta, atender a las partes. Esto me parece sumamente importante. Las TIC, como os decía, yo creo que abren enormes posibilidades para aprender. Ofrecen oportunidades inéditas, potenciales, que hay que realizar, que hay que materializar. Pero justamente como todo lo que ofrece enormes potencialidades, es una fuente potencial terrible de inequidad y de segregación para quien no tiene acceso a eso. Quiero decir que hay que ir con cuidado con las TIC. El discurso de que con las TIC nos permite acceder al conocimiento, el conocimiento está al alcance de todos y que todo el mundo podrá acceder, hay que ir con mucho cuidado. Porque hoy en día sabemos que cuanto más potente es un instrumento, más segregador es para aquel que por la razón que sea no tiene acceso a ese instrumento. Y las TIC, en este sentido, todo lo que tienen de potencialidad, tienen para crear, no sé si a corto plazo o a medio plazo, pero no mucho más allá, no se dan acceso a dispositivos. Nos regalarán a todos, tablets, ordenadores, conexiones a Internet, todos, por una razón muy sencilla, porque las TIC son también una vía de acceso al consumo y ya se encargarán, digamos, todo el mundo que quiere que consumamos a que todos tengamos un acceso directo, rápido y de banda ancha para que podamos consumir. El problema no será a la larga el acceso, el problema de la brecha digital no será el problema de la brecha debida al equipamiento de la infraestructura, a la larga, hoy en día lo es, desgraciadamente, y mucho. Y lo primero que hay que hacer para superar la brecha es que deje de existir la brecha de acceso y equipamiento. Pero una vez superado eso, y ahí es donde en la primera brecha los profesionales de la psicología y de la educación tenemos responsabilidad como ciudadanos, reclamando políticas equitativas. En la segunda, que es la del uso, de cómo aprender y enseñar a hacer un uso enriquecedor de esas posibilidades, ahí tenemos responsabilidad nosotros como profesionales. Es decir, no es obvio que quien tenga ese acceso pueda utilizar esas tecnologías. Por tanto, hacen falta definir políticas educativas decididas a favor de la equidad, que vayan más allá del contexto estrictamente escolar, porque hoy en día, en esta nueva ecología del aprendizaje, las políticas de equidad ya no pueden ser únicamente restringidas al ámbito de la educación formal, porque justamente esta multiplicación de nichos de aprendizaje lo que abre son las potencialidades de aprendizaje y las potencialidades de exclusión a quien no tiene acceso a esas oportunidades. Y 3 ideas para terminar. La primera es esta idea que me parece que es muy potente y que yo os invito a que reflexionemos sobre ella con este nombre o con otro, y es lo que supone desde el punto de vista del aprendizaje y de la educación que dispongamos de unos objetos que son teletransportadores, si se me permite hablar así. Digamos que son casi como de ciencia ficción, que nos permiten, digamos, hacer lo mismo aquí. Yo puedo estar consultando, qué sé yo, lo que quiera, digamos, el Khan Academy que os decía antes, aquí, en la clase de matemáticas, cuando estoy en el metro, cuando estoy en mi casa o cuando estoy en la cama. Es decir, que yo pueda llevar conmigo mis recursos de aprendizaje, no solo mis recursos de aprendizaje, sino mis redes de contacto, que es muy importante.
no únicamente dónde yo voy a ir a encontrar contenidos, sino a quién voy a poder pedir ayuda cuando la necesite para aprender cualquier cosa, pues lo llevo conmigo en mis redes de contacto. El que yo pueda llevar eso conmigo más allá de los espacios, atravesando las fronteras entre los diferentes espacios, me parece que es uno de los rasgos que a veces no valoramos suficientemente de las TIC en el momento en que estamos tratando su potencialidad y su impacto sobre la educación y el aprendizaje. La segunda idea es el papel de las TIC en la reconfiguración de las trayectorias individuales de aprendizaje. Es mucho más difícil cambiar contextos de aprendizaje presenciales que cambiar contextos de aprendizaje en entornos virtuales. Y una vez más, ahí desde el ámbito de la educación escolar no podemos cambiar la familia de una persona, o el contexto o la riqueza mayor o menor de aprendizaje, de oportunidades para aprender de una persona. Pero es mucho más fácil, digamos, poder crear y poder ayudar a las personas a crearse entornos de aprendizaje virtuales que les ofrezcan oportunidades para aprender. Y este papel de las TIC como elementos reconfiguradores que pueden llegar a ser de trayectorias de aprendizaje cuando sea necesario o se considere conveniente hacer una reconfiguración de este tipo, me parece que es otro de los elementos fundamentales. Y luego, para terminar, vuelvo al principio, a la transparencia del principio, y retomo aquella idea. Por todo lo que os he dicho, yo creo que la verdadera transformación, el verdadero impacto de las TIC en la educación formal y escolar no vendrá solo de que incorporemos las TIC al aula y de lo que hagamos con las TIC en el aula. Vendrá, digamos, de esta transformación que las TIC están operando en el mundo, y cómo la educación no puede negar el mundo al final desde fuera. Si no cambiamos, nos van a cambiar radicalmente, aunque no queramos. Por lo tanto, no es un problema, digamos, de querer o no querer trabajar con TIC, es un problema de ver o no ver la realidad y cuáles son las tendencias del mundo en el que nos movemos, a mi manera de ver. Y muchas gracias. Pues bueno, César, muchísimas gracias, porque esta conferencia creo que a todos nosotros nos pone a reflexionar cuestiones muy importantes hacia el tema de la educación. Yo quiero hacer un breve comentario para dar la entrada a las preguntas que seguramente ustedes ya están planteando y que quieren compartir con el doctor Paul. Me parece, César, que sí que es un tema importante, fuerte, del cual no nos podemos sustraer cuando se habla de que estamos en la vorágine de una nueva ecología del aprendizaje y que eso está cambiando o ya ha cambiado, de hecho, nuestros contextos de actividad. Creo que las personas que trabajamos en el ámbito de la educación, o las personas que están estudiando hoy en día en el contexto de la universidad, pues tienen que replantear su posición, sus roles, sus metas, sus objetivos, su futuro en su trayecto en este ámbito, pensando en muchas de las cosas que César nos ha planteado. Esta idea de que las tecnologías de la cuarta generación, que son no fijas, móviles, inalámbricas, que son ubicuas, pues tienen un papel trascendente en esta transformación. Me parece que refrenda lo que estás diciendo, César, ese vínculo, ese desdibujamiento, por decirlo de alguna manera, entre la frontera de la educación formal y la informal. Y pareciera ser incluso que es la educación informal la que está subsumiendo, absorbiendo a la educación formal, porque al parecer la educación formal ya no está acorde a lo que son los retos de la sociedad que nos toca vivir, y eso es otro gran reto también para nosotros como educadores, repensar esa educación formal. Esta idea de los trayectos individuales por los cuales las personas transitamos a lo largo de la vida y de los muy diversos contextos que pueden ser muy significativos para nosotros en nuestros procesos formativos, pues también va a resituar el papel de las instituciones escolares, y también nos va a llevar a pensar, que creo que es uno de los grandes asuntos que estás comentando, esta idea de la personalización, que me parece que esta idea de la personalización, bueno, ha estado presente en muchos ámbitos de la pedagogía, de la psicología del aprendizaje. Es un ideal que muchas veces se ha planteado en la forma de autodidactismo, aprendizaje independiente, autonomía del estudiante, pero que hoy en día toma otros sentidos también, y que nos lleva
pues algo que tú has mencionado, ¿por qué los jóvenes hoy en día han perdido el sentido de lo que ocurre en las instituciones escolares? Porque eso ya no satisface sus motivos, sus expectativas y sus metas. Entonces, esta idea de personalización tiene que tomar, como tú lo mencionabas, tanto esos componentes de construcción de significado, de aprendizaje significativo, que a mí me parece que más que nunca sigue vigente, pero también todo el tema del sentido, y como tú en algún momento lo has mencionado, pues todo el tema también del correlato social y emocional que rodea el aprendizaje, porque muchas veces nos hemos quedado solo en sus componentes netamente cognitivos o intelectuales, y ese a mí me parece un reto específico para las personas que estamos en el campo de la educación. A los psicólogos me hace pensar que tenemos también que revisar, replantear o incluso repensar radicalmente muchas de las teorías del aprendizaje sobre las que ha descansado nuestra forma de pensar los procesos educativos. Tú hablabas de los objetos transfronterizos que permiten la teletransportación, pues sí que es cierto, César, eso es otro tema que me parece crucial. Yo ahorita que estaba tomando estas notas dije, bueno, todavía me gusta hacerlo en mi cuaderno porque tengo un código muy especial para tomar mis apuntes con mis dibujitos, mis flechitas, símbolos que utilizo, muy características. Todavía en el objeto transfronterizo no he encontrado un código o un software que me guste, pero al mismo tiempo pues aproveché para mandarle mensajitos a los de psicología y pedagogía para ver si estaban conectados en la conferencia remota contigo, si no se les había caído la red, porque ya saben que luego pasa y eso es terrible. Y aproveché también para tomarle una foto al auditorio. Me dio mucho gusto que estuviera pues esta audiencia tan interesada y que se hubiera llenado por escucharte. Otro tema que yo creo que nos tiene que hacer pensar mucho, César, porque cambia también la manera en que aprendemos y que enseñamos, es esta incursión de los lenguajes audiovisuales, de lo que algunos llaman el pensamiento visual e imaginal en el ámbito de la educación. Esa predominancia y esa preferencia que se encuentra en los jóvenes, que creo que no hemos logrado necesariamente entender. En los trabajos que nosotros hemos hecho con los alumnos del Colegio de Ciencias de Humanidades, siempre nos abren la puerta muy amablemente para trabajar con ellos, y con alumnos a nivel licenciatura, por supuesto que esto aparece como un rasgo predominante y sobre todo en esa interacción con los entornos virtuales. Entonces, ¿qué sucede con nuestros códigos lectoescritos? ¿Cómo tenemos también que repensarlos para que no dejen de perder su importancia? Has dicho también que tenemos que pensar la educación a lo largo y a lo ancho de la vida, no nada más confinada a lo que antes tradicionalmente pensábamos, una etapa de nuestra vida en la que nos formamos en los procesos educativos que consideramos importantes y después o ya no pasa nada o pasa algo eventualmente en función de la iniciativa que toman las personas. Hay muchas innovaciones educativas hoy en día, César, que hay que repensar. Las hemos estado comentando estos días, el tema de los MOOCs como cursos masivos, donde se pueden inscribir 1,000, 2,000, 2,500 alumnos, y que es un tema muy controvertido, pero que se está poniendo mucho de moda y está creciendo muchísimo. La UNAM misma ya está entrando a esta situación de los MOOC, o el tema de los famosos PLE, que creo que finalmente no nos pudimos poner de acuerdo, César, que sí, que no es un PLE, y bueno, al menos a mi grupo de trabajo sí que nos movió mucho, como decimos aquí en México, el tapete, y estamos repensando esas fronteras del PLE que pues también parecen muy desdibujadas, pero que nos gustan mucho como la posibilidad de que sea el alumno el que va construyendo con ayuda de estos recursos digitales, pues entornos que tienen muchos de estos componentes de lo que encuentra en la virtualidad y que le permiten aprender pues muy ajustado a su aire, sus intereses, sus gustos, sus motivos, sus formas de aprender. Ya los resultados, que eso es lo que parece la controversia en términos de la calidad del aprendizaje, de la fiabilidad de los conocimientos que recuperan, de si existen o no existen voces autorizadas detrás de estos logros, pues eso sigue en una gran controversia. Y bueno, creo que nos dejas una gran
tarea, César. A mí se me hace fuerte, no sé si es preocupante o esperanzadora. Todavía no me queda claro si la veo, como decimos aquí, el vaso medio lleno o medio vacío, cuando afirmas que la transformación de la escuela en realidad se va a dar desde fuera de la escuela, porque eso nos plantea la gran cuestión. ¿Y qué hacemos las personas que hemos estado involucrados como compromiso de vida en los temas de educación? ¿Qué papel vamos a jugar? No ha sido el eje central de la conferencia, César, pero yo creo que todo lo que has dicho también mueve mucho lo que es la mirada de lo que es la docencia y de lo que es el papel de los profesores hoy en día. ¿Qué cambios también están detrás? ¿Cómo pensar también la formación del profesor? Nos decía los colegas de aquí de la PES antes de entrar a la charla que hay muchos profesores que se resisten a participar en el uso de las tecnologías en la educación, a entrar a las plataformas o a permitir lo que tú decías, que los alumnos consulten entornos digitales, lo sienten a veces como una intrusión en la clase y sienten que eso es completamente inadecuado. En mi facultad también, que comenté las anécdotas con los profesores de neurociencias que quieren seguir dando la clase con su proyector de acetatos y los acetatos en blanco y negro o gris de las estructuras anatómicas y fisiológicas, y los alumnos se resisten, se rebelan mucho, y ellos ya han entrado a muchos sitios con todas esas recursos que tú planteas, pues multimedia, de realidad virtual, de simuladores, de video, de etcétera, etcétera, donde se plantean también estos temas. Entonces, pues César, creo que hay muchas tareas por asumir en el tema de lo que es la incursión de las tecnologías en la educación, que como vemos no son solo herramientas para hacer más eficiente lo que venimos haciendo, y que por eso tendríamos que repensar. Y bueno, pues damos la entrada, ahora sí, seguramente hay muchas inquietudes que ustedes quieran compartir con el doctor Coll. Él me decía que le gustaría que fueran, pues como decimos aquí, a mano alzada, quien guste preguntar. Nada más sí les pediríamos que fueran muy concretos en sus intervenciones y que den la oportunidad para que sean varias las personas que puedan intervenir. Y bueno, sería, ¿cuáles serían las características del uso innovador de las TICs? Es decir, habría que cambiar el qué, el para qué, el por qué o el cómo de cómo aprender. Yo diría, para mí el uso innovador tengo que hacer un comentario previo. Para mí la clave de la enseñanza y del aprendizaje en contextos de educación formal, sobre todo, en todos, pero sobre todo en contexto de educación formal, siempre es la ayuda. Para mí aprender es construir conocimiento